Dice así Efesios 6:15, y calzados los pies con el celo, dice esta versión Reina Valera 95, por anunciar el Evangelio de la paz. ¿Ya? La versión Reina Valera 60 dice con el apresto Evangelio. Calzados los pies, dice esta versión, con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Gloria sea al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar acerca del Evangelio y acerca de los pies. Por eso que el título de este tema es Calzados los pies. ¿Y por qué tenemos que andar calzados y no descalzos? ¿Ya? Una por razón lógica. El calzado permite que nosotros podemos caminar de buena forma. ¿Ya? Estar descalzo es más o menos decir que estar desvestido. Y en cierta parte, en cierta forma es así. Porque la vestimenta, hermanos, el vestido, también comprende el calzado. ¿Ya? O por así decirlo ya, las sandalias, ya para ser un poco más bíblico. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos pies, el Señor ha creado nuestros pies y ha creado nuestras manos. Las manos tienen que ver con las obras que hacemos en Dios, en el reino, y también los pies tienen que ver con nuestro caminar y con nuestro andar. Hace varios días atrás yo di un tema que le puse lámpara a mis pies, y porque los pies tienen relación con la vereda, con el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que los pies, fíjese muy bien lo que yo le voy a decir, hermano, los pies están diseñados y están hechos para andar sobre Cristo Jesús. Él es el camino. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos la mayoría del día los pies cubiertos, ¿ya? No así, digamos, en los países del Caribe, ¿ya? Donde realmente hay un buen tiempo, donde hay buen clima, donde se puede usar sandalias. Uno puede estar un poco más, por así decirlo, relajado en ese sentido, y puede, más holgado, puede andar, pero siempre están calzados, ¿ya? Siempre una sandalia, por muy sencilla que sea, tiene una estructura donde el pie se apoya, ¿ya? Se imagina andar caminando por el campo descalzo. Se imagina que usted tenga que caminar una gran distancia, tenga que atravesar ríos, tenga que subir montañas, tenga que, qué sé yo, caminar por subidas donde hay bastantes piedras filosas. Imagínense en la parte de la precordillera o en la cordillera misma, donde hay un tipo de piedra que es la piedra volcánica. Se imagina caminar descalzo, ¿ya? Destruiríamos nuestro cuerpo, nuestros pies. Y nuestros pies, hermanos, también tiene que ver con la base de una columna, de una estructura que es nuestro cuerpo. Fíjese, no es poca cosa los pies, ¿ya? No es poca cosa. Por eso es que nuestros pies tienen que ser cuidados. Yo escuché un artículo acerca de un doctor, un podólogo, especialista en pies. Y esta persona, esta autoridad en esta asignatura de medicina, que es especialista en los pies, podólogo, ¿ya? Hablaba de que 3 de cada 4 personas tienen hongos en los pies, y sin darse cuenta, o sea, sin que presente picazón, ¿ya? Pero fíjese que el 75% de la población posee hongos en los pies, y no es por un tema de falta de aseo, sino que cuando los pies están mal vestidos, ¿ya?
los pies están mal calzados, y eso le sumamos nuestro caminar diario, hermanos, hay que preocuparse porque pueden salir eh, estos hongos, ¿ya? Y ahora apliquémoslos en nuestra vida espiritual. En nuestro caminar diario, hermanos, nosotros tenemos que lavarnos nuestros pies constantemente en el agua de la palabra. Por eso que no fue inocente, como dice mi apóstol, no fue inocente de que el Señor presentó, digamos por así decirlo, un lavatorio y una toalla, y que había uno de los apóstoles que dijo, no Señor, tú no me lavarás los pies, y el Señor dijo, si no te lavas, no tendrás parte conmigo en mi reino. O sea, es importante, hermano, y es muy importante y es determinante que nuestros pies, o sea, el andar que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, el andar en el Espíritu, sea constantemente o periódicamente lavado con los pies de la, o sea, perdón, con el agua de la palabra, ¿ya? O sea, es, digamos, indiscutible de que los pies adquieren polvo, adquieren fragmentos de tierra e incluso piedrecillas que molestan al caminar. Todo eso tiene que ser sacado y limpiado con el agua de la palabra, hermanos. Y de esa forma, nuestras obras serán perfectas porque vamos a caminar de una mejor manera en Cristo Jesús. Si nuestro camino es Cristo Jesús, nuestros pies, como yo les dije en un principio, están diseñados por el Dios Padre para caminar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no es menor el tema de los pies. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 30, y aquí vamos a hablar un poco de los pies del Señor. Dice, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos. ¿A quién? A Cristo. Otros ciegos, otros mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron ¿a dónde? A los pies de Jesús y los sanó. Fíjese. Aquí hablamos de gente coja, de gente ciego, mudos, mancos y otros enfermos. Pero no es casual que en este versículo, en este verso 30 del capítulo 15 de Mateo, se haya puesto primero la palabra cojo, y esto se asocia que los pusieron a los pies de Jesús. ¿Será casual? Y yo he preguntado algunas veces, ¿será algo casual en la palabra o hay una intención en la palabra? Muchas veces cuando se destaca alguna palabra, una frase, ¿ya? O una, por así decirlo, un sentido de orden, y en este caso lo primero que se puso fueron cojos, ¿ya? Y otros muchos enfermos. ¿Qué quiere decir? Que los pusieron a los pies de Jesús, ¿ya? Fíjese que un cojo es una persona que renguea, ¿ya? Estoy hablando espiritualmente porque todos sabemos, ¿sí, no? Personas que sufren esa lesión, algunos por accidente, otros por nacimiento, otros por, qué sé yo, por una malformación, ¿ya? Si estamos mal formados en la palabra, si no tenemos paternidad, si carecemos del orden del Señor, hermano, nosotros no estamos siendo bien formados. Fíjese que el Señor formó del polvo al hombre, pero lo formó Dios. Y ya formado le sopló el espíritu en su nariz. Nosotros, hermanos, muchas veces tenemos el espíritu de Dios, pero carecemos de una buena formación, ¿ya? Y eso también es nuestra responsabilidad, porque en parte también es nuestra responsabilidad en ser bien formados en la palabra. Por eso es que el Señor sanó cojos, ¿ya? Ahora también espiritualmente
también en algún punto hemos cojeado, no hemos caminado bien, el Señor no nos ha visto nuestro andar y no ha sido el correcto, pero si vamos a los pies de Cristo Jesús, el que camina correctamente, el que no da paso en falso, ¿ya? El que nos enseña a caminar en sí mismo, porque Cristo es la palabra viviente. O sea, el Señor nos enseña cómo caminar frente a la palabra del Padre. De la manera que Cristo Jesús, Dios nos sana para que nosotros podamos caminar de buena forma, hermano, de la forma que le agrada a Dios, ¿ya? Y no caminar, no renguear, no cojear, porque punto 1, no se ve bien. Punto 2, eso habla de alguna enfermedad y una malformación, y eso inconscientemente, consciente o inconscientemente, se va a ver igual. Una persona que no camina correctamente con el Señor. El Señor hablaba a Israel y le decía: Efraín, tú eres como una tortilla o como una torta que solamente está cocida por un lado, pero por otro lado está cruda, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor nos quiere cocidos totalmente, ¿ya? Hay alguien que se pueda reír un poco, ¿ya? Pero para que los hermanos, porque también nos están escuchando de otras partes, estar en el horno del Señor, cocido por ambos lados, ¿ya? O sea, tratados por el Señor de todas las formas. Queramos o no, hermanos, nosotros vamos a pasar por el trato del Señor. Algunos lo pasarán más rápido y otros más lento y sufrido. Pero Dios quiere que los tratos que Él nos envía a nuestra alma, porque nuestra alma se tiene que alinear, nuestra alma tiene que caminar bien delante de Dios. Depende de nosotros si los tratos se postergan o son rápidos como Dios desea. Dios desea, hermanos, que nosotros podamos tener una madurez. Dios desea que nosotros podamos crecer bien, ¿ya? Porque el crecimiento lo da el Señor, pero si nosotros no hacemos caso a lo que el Señor nos manda a ordenarnos, hermanos, entonces tendremos serias consecuencias de formación, y eso no es bueno porque se pierde tiempo y se produce daño a la obra del Señor. Es mejor madurar, hermanos, caminar bien y pedirle ayuda al Señor, pedirle la ayuda al Espíritu Santo en nuestras debilidades, sabiendo que el Señor tiene la fortaleza, sabiendo que el Señor nos da la fuerza para poder seguirlo a Él, poder seguir a nuestro Dios, Cristo Jesús. Vamos a ir a otro versículo, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 22. Fíjese, y quiero que lo pueda escuchar bien atentamente. Dice: cuando entró el rey para ver los invitados, esto es una parábola que hablaba del Señor, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjese, recordemos que el vestido también involucra el calzado. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies. Fíjese en qué parte lo ataron: en sus pies y en sus manos, y echadlo a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Alguien puede pensar que no conoce bien Biblia, qué malvado o qué malo fue ese rey, ese pobre hombre que quería estar en las bodas, pero lo echaron afuera. Y no es un capricho del rey, sino que estamos hablando de un reino. Y en reino hay muchas veces condiciones. Dios nos pone condiciones, ¿ya? A veces confundimos la gracia del Señor con libertinaje, y eso no corresponde. La gracia Dios la da libremente porque es algo inmerecido, pero también hay condiciones y hay requisitos, hermanos. Yo estuve hablando hace varios días atrás también
que tengamos o pensemos, no tener cuidado, sino que pensemos y meditemos cuando le decimos a Dios Señor. Porque si no estamos sirviendo realmente, si no manifestamos de que Cristo es nuestro Señor, hay que pensarla bien y tenemos que, hermano, examinarnos. Muchas veces empezamos a mirar las pifias de otros, los errores de otros, pero pocas veces nos examinamos a nosotros mismos por medio de la palabra. O sea, la palabra es nuestro espejo. La palabra nos dice, el Espíritu Santo, el Padre nos dice en qué parte estamos fallando, porque nosotros no tenemos una visión muy aguda para ver en qué parte estamos fallando. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo y decirle: Señor, líbranos de pecados incluso que me son ocultos o que no sé que no sabía que tenía. Es indispensable, hermanos, ir al Señor y pedirle que el Señor nos juzgue de esa manera. Amén. Entonces, el requisito, hermano, era estar vestido de bodas para estar en las bodas. O sea, no cualquiera podía entrar. El requisito, hermanos, era estar vestido. Y fíjese que a esta persona la ataron de pies y de manos y la echaron fuera. Ahora, ¿será importante estar vestido de bodas? ¿Será importante estar con la vestidura que el Señor nos da, con la cobertura que Dios nos da, y estar calzado? Después vamos a ver lo que significa estar calzado, porque no es, no es cualquier cosa estar calzado. Y vamos a ver qué significa el calzado, ¿ya? Vamos a ir avanzando un poco más rápido. Aquí vamos a hablar un poco de los calzados. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 11, Marcos 6, 11, dice: y esta fue una instrucción que le dio el Señor a sus apóstoles. Le dijo: y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. ¿Ya? O en otras palabras, sacudir el polvo de debajo de su calzado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es como un poco extraño, digamos, por así decirlo. Alguien que no está muy familiarizado con este versículo, ¿ya? Esto significa, hermanos, que nosotros, fíjese que cuando nuestro calzado o nuestro pie pisa un lugar, ¿sabía usted que ese lugar es santo? ¿Ya? Y alguien me puede decir: bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está diciendo pastor? Si acuérdese que Moisés, cuando tuvo la visión de la zarza, el Señor le dijo que se sacara el calzado. Obviamente, sí. ¿Por qué? Porque ese calzado, hermanos, ese calzado venía de Egipto. O sea, Moisés tenía una estructura de Egipto. Sus bases o sus pilares estaban anclados en una base de estructura egipcia. Y el Señor le dijo que se sacara esa estructura, se sacara ese calzado, para que después fuera enviado por el Señor a Faraón, pero ya con un calzado distinto. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir con el tema del calzado? El calzado, hermano, significa la base de la estructura que uno tiene. O es la base de la estructura del mundo, o es la base de la estructura de Dios. Por eso que el Señor tuvo que decirle a Moisés que se sacara esas sandalias de Egipto. Y la palabra de Dios lo trató, ¿ya? Incluso cuando iba camino a Faraón, lo fue tratando el Señor, ¿ya? Y nos sigue tratando a cada uno hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque el trato del Señor con nuestra alma es así, hasta el último día. Pero ¿qué significa esto que sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies? Dice: cuando ellos fueron enviados por el Señor, o sea,
que ellos venían con la estructura divina de Dios para presentar el Evangelio, que significa las buenas nuevas, para presentar el reino de los cielos con la estructura y el envío del Señor, que era como el Padre para ellos, ¿ya? Y si ellos no lo recibían, significa que en el lugar donde habían, digamos, posado sus pies y que no eran recibidos, que el polvo de ellos se quedaran en su lugar, pero que no lo llevaran pegado a sus sandalias, a sus pies, porque los apóstoles iban como evangelistas de Dios y no tenían que tener el polvo de ellos de los que no lo recibían. ¡Wow! Esto es algo impresionante porque muchas veces se nos pegan partículas de polvo en nuestros pies que no son de Dios. Nosotros tenemos que llevar, por así decirlo, en nuestros pies lo relacionado al reino y no llevar cosas extrañas. Por eso que los evangelistas o los apóstoles tenían que sacudir y dejar ese polvo, dejar esa estructura en esa casa, porque no podía convivir dos estructuras en los mismos pies. Impresionante, ¿ya? Impresionante. No pueden existir dos estructuras en nuestros pies. Tiene que existir o la estructura de Dios Padre, del reino, del envío, del apostolado, de los ministerios, o la estructura del mundo, pero no se pueden llevar ambas cosas. Por eso que sacudieron los pies en esa estructura y dejaron esa estructura en esa casa de los que no lo recibieron. Gloria a Dios. Y aquellos que lo recibieron, recibieron la estructura del reino, recibieron la impartición de Dios Padre. Amén. Y por lo tanto, ellos eran invitados, ellos eran recibidos como hijos de paz, porque el Evangelio tiene que ver con la paz, con el jubileo, con la buena voluntad del Señor, ¿ya? El Evangelio de la paz quiere decir que se abren las cárceles a los presos, que las deudas son perdonadas, gloria a Dios, y los apóstoles eran recibidos como hijos de paz, ¿ya? Y no se sacudían el polvo de ahí, sino que ellos venían y posaban sus pies, sus calzados sobre aquel hogar, aquella familia, dando a entender que ellos santificaban el lugar, y en el momento que eran recibidos el reino de Dios, era, vestía aquella familia. Amén. La vestidura de Dios venía en aquellos hombres y vestían la casa, vestían la familia que recibían. Gloria a Dios. Quiero ir avanzando bien rápido, ¿ya? Fíjese, y aquí hay una base bíblica, dice Lucas 1:79, dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Por el camino de la paz, por el camino del bienestar de Dios, ¿ya? Eso significa la paz. ¿Ya? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Esa es la paz que recibimos, eso es la impartición del Señor. Eso, paz, shalom, significa bienestar, estar bien, estar de acuerdo, estar reconciliado. Eso es paz, hermano, con nuestro Señor. Quiero ir avanzando muy rápido. Fíjese, y quiero decir estos dos versículos que están en el libro de Romanos. Y dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Son hermosos aquellos pies que anuncian el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que ser evangelistas. Hay alguien que dice, bueno, yo no tengo ministerio, yo
yo no he sido ungido para estar en el púlpito, yo uso la banca de la iglesia. No, no, hermano, no, no se menosprecie, no diga que está de más. Eso es mentira de Satanás, decir que uno está de sobra. No, cada uno tiene una función, cada uno tiene un ministerio. Hay algunos sacerdotes que están para el púlpito, pero hay otros ministros que están para evangelizar. Cada uno de nosotros tiene que presentar una vida que se vea a Cristo reflejado y poder dar a conocer el reino de Dios. Ya tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos estamos para servir. Todos estamos en un ministerio. Cada uno en su distinta función. No se menosprecie, hermanos. ¿Ya? No se menosprecie. El ministro no es nada sin la iglesia, y la iglesia no es nada sin el ministro. Nosotros somos equipo y tenemos que trabajar cada uno en su función para predicar el evangelio. Sáquese los prejuicios, sáquese ese asunto que van a decir o que me da vergüenza predicar a Cristo. Imagínense, hermano, hay otra gente que hace cosas terribles y son totalmente desvergonzadas, hermano, y nosotros predicando algo tan hermoso como es el evangelio del Señor. Tenemos que estar orgullosos y contentos y con más fuerza predicar a Cristo Jesús mientras estemos con vida, hermanos. Vida física, desde luego, porque tenemos la vida del Señor. Quiero finalizar con Romanos 6:20. Fíjese lo que hace el Evangelio de nuestro Señor. Por eso que nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es dunamis, es energía pura, es dinamita, hermanos. ¿Ya? Dice, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjese cómo ya en los últimos capítulos habla el apóstol Pablo a los romanos. Dice que el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás. ¿Dónde? Bajo vuestros pies, hermanos. ¿Qué significa esto? Bajo el evangelio del reino de Dios. Fíjese cómo afectó el evangelio a principios de siglo, del siglo I. Y vemos el evangelio hasta el día de hoy, pasando generaciones, pasando fronteras, pasando países. Imperios cayeron, hermanos, y el evangelio sigue. Se está aplastando a las tinieblas. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes para eso. ¿Ya? Si queremos que Satanás esté sujeto, tenemos que estar sujeto a Dios. Punto uno. Hay requisitos, hermano. No es que uno diga ya, soy cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, pero si andamos en desorden, hermano, Satanás va a querer colocar su bota sobre nosotros. Pero aquel hijo que está bajo el orden del Señor, aquel hijo que se congrega, aquel hijo que está en cobertura, que reconoce autoridad, hermanos, y que está sirviendo al Señor y está determinado, firme, sirviendo al Señor, hermano, entonces ese es un candidato para que se le sujete Satanás, y no por nuestros medios, sino que Cristo mismo, Dios Padre, hace que Satanás sea sujeto bajo los pies de la iglesia. Y termina el apóstol Pablo diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Sin la gracia del Señor no podemos hacer mucho. La gracia del Señor para, punto uno, caminar bien. La gracia del Señor para llevar el Evangelio. Y la gracia del Señor que a través del Evangelio Satanás sea puesto bajo los pies. Y creemos que eso va a ser así, porque palabra fiel es esta, y el Señor no miente. Gloria a Dios, así que animémonos, tomemos fuerza, congreguémonos, no nos quedemos en casa, no seamos niños fluctuantes, no seamos personas de doble ánimo, hermanos, sino hay que jugársela
por nuestro Dios. Hay que jugar en el altar. Hay que estar vinculado a la obra del ministerio, a la obra del Señor, hermanos. Cada uno somos partícipes. Y el Señor está esperando que tú despiertes y que reacciones. Vamos a ir a un tema musical y volvemos a la vuelta.